Hello, good morning, good afternoon. My name is Zara Snap, and I'm from the Instituto RIA in Mexico. And I'm also representing Acción Técnica Social from Colombia. And I'm very pleased today to be giving this keynote address at the Just Coca conference. I'm going to be speaking in Spanish, so I know that they will have subtitled this talk. And afterwards, I'm really looking forward to the panel discussion that we're going to be having. So, con eso vamos a arrancar. Yo soy Zara Snap, voy a estar hablando en español y tengo una presentación que les quiero compartir. Y la conferencia de hoy se llama La regulación legal de la coca y la cocaína, una medida de reparación para las comunidades cultivadoras y las personas usuarias. Entonces con eso voy a arrancar. Y aquí tienen mis datos de contacto por cualquier cosa. Bueno, entonces hoy estamos hablando de una planta maestra, una planta que ha estado aquí desde siempre y con quien hemos convivido desde hace siempre. Se cultiva en los Andes, como bien saben, en Bolivia, Perú y Colombia. Y yo en realidad no soy experta sobre la hoja de coca, soy especialista en temas de políticas de drogas y en temas del diseño de las políticas públicas. Entonces, por eso, pues hoy voy a estar hablando de esto, pero también sé que vamos a tener muchos paneles donde vamos a poder profundizar más. Bueno, entonces la hoja de coca es un arbusto que llega a 2,5 metros de altura, con tallos leñosos, entonces tallos grandes y fuertes. Tienen frutos de color rojo que contienen semillas y pues la coca colombiana puede tener una altura de hasta 6 metros de altura, entonces también depende en dónde se está cultivando. Tiene un uso ancestral como agente psicoactivo para inducir trances ceremoniales, como energético para el trabajo, para el trueque entre productos, como digestivo, y también tiene fines analgésicos y curativos en intervenciones médicas. Entonces tenemos una historia del uso de la cocaína y de la hoja de coca, tanto ancestral como medicinal y terapéutico. También aquí podemos ver la hoja de coca y sus frutos. El contenido de coca varía entre 0.23 y 0.96% con una media de 0.63. Entonces es un estimulante ligero, no es un estimulante fuerte cuando está en la hoja de coca y obviamente se mastica, ¿no? Tiene los alcaloides pirolidina y tropano, y las plantas, son jóvenes y las raíces contienen nicotina. Se usa la hoja de coca hoy en día en forma de hoja tostada, como té, se puede tomar la hoja de coca como té, mambé, que entonces es una hoja con cenizas de estilo más bien como una harina, bebidas energéticas, cosméticos, fertilizante, pesticida y también como saborizante, como la sabemos en esa bebida que es la Coca-Cola. Se puede usar también como endulzante de chocolate y algunas personas piensan que la prohibición de la hoja de coca también fue influenciada por toda la industria del azúcar, porque se iba a poder reemplazar el azúcar con esto como un endulzante. Las concentraciones de cocaína cuando consumes hojas es 50 veces más baja que consumir aislados de cocaína. Entonces sabemos que no tiene un efecto tan negativo en la salud. La hoja de coca y la cocaína. Pensando en el régimen internacional y qué es lo que ha sucedido en estos años, pues la Convención Única de 1961 exigía la erradicación de los cultivos ilegales de la hoja de coca en su artículo 26 y la prohibición de masticar la hoja de coca también lo querían prohibir. Y habían puesto esta meta, este objetivo de erradicar tanto los cultivos como la masticación en un periodo de 25 años, ¿no? Es decir, que tenían que haber conseguido ese objetivo en diciembre de 1989. Esto claramente no ha sucedido y seguimos entonces poniendo objetivos que no alcanzamos dentro de estas convenciones o estas declaraciones, ¿no? Que ya
tenemos estas 3 convenciones del 61, 71 y 88. Ahora, también sabemos que los mercados ilegales de plantas y sustancias crean una serie de consecuencias, tanto en las vidas de las personas usuarias como en el medio ambiente, como en las comunidades cultivadoras. Entonces, una de estas consecuencias ha sido la deforestación de más de 800,000 hectáreas de bosque desde 1981 en Colombia. Esto es casi una quinta parte de la deforestación total en Colombia, pero claramente hay deforestación por otras industrias también. Solo el 5% de la producción actual en Colombia es para el uso de la hoja y 95% es para producir cocaína. Y Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo, y es importante saber que su mercado ha sido para producir cocaína y principalmente exportar la cocaína. En 2015, 90% de las muestras de cocaína que encontraban en Estados Unidos venían de Colombia. Entonces, la mayoría, 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, que es el gran consumidor de cocaína en el mundo, proviene de Colombia, seguido con 7% desde Perú y 2% que es desconocido. Probablemente 3% desconocido. En 2017, según las Naciones Unidas, 70% de la cocaína a nivel global fue producida en Colombia. Entonces ellos también exportan mucho a otras latitudes, pero obviamente también ahí está Perú y también Bolivia. Y aquí podemos ver algunos de los productos de la empresa Cocanasa, que también proviene de una comunidad indígena en Colombia que ha intentado y que sigue luchando para poder hacer productos derivados de la hoja de coca. Y les puedo decir que esa bebida, la Coca Sec, es riquísima. Entonces, ¿cómo hacer cocaína? Voy a ser muy rápida porque obviamente esto no es lo más importante que vamos a estar discutiendo hoy, pero las y los raspachines, digamos los campesinos, raspan y recogen las hojas de coca. En el laboratorio se pican las hojas con una guadiana y se las deja fermentar, donde se añade entonces cal o cemento para extraer el alcaloide. Se mezclan con gasolina por 8 a 12 horas y luego se separa la gasolina de las hojas para que la base quede cruda. Después, en un mecanismo de cristalizadero, comienza el proceso de cortarlo, ¿no? Se filtra con ácido sulfúrico y amoníaco. Luego se seca en una estufa para evaporar el agua y queda la pasta base. Y eso entonces es lo que a veces queda y que es consumido por muchas personas alrededor del mundo. La pasta base se diluye en aceite y ácido clorhídrico para reventarla y luego se escurre. La cocaína o la cocaína pura se prensa en ladrillos o paneles. Se meten 8 minutos en el microondas para secarla, pesarla y empaquetarla. Y ahora pues está lista para transportar y venderla. Y normalmente, y lo que hemos visto, es que se agrega levamisol en el lugar de origen, que en este caso pues he estudiado más la situación en Colombia. Estoy muy emocionada para el panel después porque sé que ahí sí vamos a estar entrando a más detalles sobre los otros países. Entonces, no ha habido demasiada investigación sobre el tema de la cocaína y por eso celebro la iniciativa de hacer esta conferencia, que creo que es fundamental para pensar en una revisión crítica sobre la hoja de coca y la cocaína. Entonces, en 1995 fue cuando se inició el estudio más integral de las Naciones Unidas sobre cocaína. Ellos estudiaron perfiles de personas usuarias en 19 ciudades alrededor del mundo. Y lo que encontraron eran que los problemas de salud, y esto fue un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, que los problemas de salud relacionados con el alcohol y el tabaco para esas personas eran mayores que con la cocaína. Entonces, ellos no identificaban preocupación o sobre su salud en el sentido del consumo de cocaína, sino cuando hablaban de su consumo de alcohol o tabaco. También este estudio asentó muy fuertemente que no es posible describir un usuario promedio de cocaína. Las personas usuarias de cocaína son distintas en todas las latitudes, son de todos los estratos económicos y es imposible decir que hay solo un tipo de persona que consume cocaína. También ellos
desde su estudio identificaron que la mayoría de los programas de prevención tienden a perpetuar los mitos basados en riesgos exagerados y en el sensacionalismo. Y esto es que desinforman entonces sobre este tipo de usos, mientras al mismo tiempo estigmatizan a los usuarios y esto quita confianza al educador. Entonces, esto es algo donde en hacer un tipo de programa de prevención donde estamos fortaleciendo los mitos o donde estamos perpetuando los estigmas, es cuando vemos que entonces no funcionan porque esto quita la confianza de la persona llevando ese mensaje. También ellos identificaron que el uso y el abuso no es lo mismo y el uso ocasional no conlleva típicamente problemas físicos o sociales. Esto lo sabemos, ¿no? Ni tampoco menores ni graves. Entonces, sabemos que la mayoría de las personas consumen de forma ocasional y que esto no crea problemas en su vida personal o profesional. Es importante decir que de este proyecto de la cocaína, que obviamente va a estar Pin en el panel, ellos nunca sacaron este informe, nunca fue publicado por parte de la Organización Mundial de la Salud, porque varios donantes a la OMS dijeron, si ustedes lo publican, nosotros vamos a retractar o vamos a quitar los fondos que damos a la OMS. Entonces, esto fue una decisión por parte de ellos de no publicar el estudio, justo porque cuestiona mucho de lo que la narrativa oficial nos ha dicho sobre la cocaína. Entonces, pues TNI y otras organizaciones filtraron el estudio y por ahí entonces hemos podido leer estas conclusiones de este estudio, pero desde entonces no hemos tenido un acercamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud en este tema y desde un lugar de cero prejuicios y estigma. Entonces, cuando pensamos en la producción global de la cocaína, pues de 2008 hasta 2017 se registró un aumento del 50% en la producción global de cocaína, alcanzando un récord de 1.976 toneladas, que fue 25% más del año anterior. La cifra es aún mayor por las adulteraciones de la sustancia. Entonces, por todo lo que agregan a la sustancia, se crea un aumento en la cantidad bruta, ¿no? En 2017 la producción de la cocaína en Colombia subió 31%. Entonces, sabemos que año tras año está subiendo la producción y hasta el rendimiento de esa producción. En 2017 en la región andina se registró el récord de 245,000 hectáreas de plantaciones de coca, un 15% más que el año anterior, y de esa cifra el 70% de la zona eran en cultivos en Colombia, el 20% en Perú y el restante en Bolivia, según las Naciones Unidas. Y en Colombia la extensión de los cocales pasó de las 46,000 hectáreas en 2013 a las 171,000 hectáreas en 2017 y va aumentando año por año. Entonces sabemos que estas estrategias de erradicación de cultivos no está funcionando a nivel global. En el consumo e incautación de cocaína, 18 millones de personas en el mundo consumen cocaína y América del Norte es el lugar donde la tasa es mayor de consumo, con el 2.1% de la población de entre 15 y 64 años consumiendo la sustancia. Esto obviamente pues nos basamos en los datos de Estados Unidos y Canadá porque ahí es donde tienen mayor información. Las incautaciones de cocaína han aumentado en al menos 74% en la última década, pero la producción creció en un 50%. Y tenemos que saber que se toma en cuenta que va a haber incautaciones. Entonces, estas incautaciones poco afectan el mercado global de las sustancias. O aumenta el precio solamente y eso significa mayores ganancias para los grupos que participan en el mercado ilegal. Cerca del 90% de las incautaciones tuvieron lugar en el continente americano y Colombia, por ejemplo, solo decomisó el 38% del total a nivel mundial en 2017, sino que se decomisa mucho en el transcurso de su trayecto desde Colombia hacia Estados Unidos o yendo a Europa por el Caribe. Entonces aquí podemos ver un poco la ruta de la cocaína. Los principales países de procedencia pues son obviamente Colombia, Perú y Bolivia.
El tamaño de las líneas corresponde a la cantidad incautada de cocaína y el número de menciones de países en donde partió. Entonces, obviamente podemos ver que aquí la mayoría está yendo a Estados Unidos y a Canadá, con un gran porcentaje también pasando por Portugal y España. Y pues obviamente también vemos un trayecto yendo desde Colombia y Perú hacia Brasil, donde también hay un gran consumo. Entonces nosotros desde Acción Técnica Social en 2016 empezamos a trabajar en un estudio, o más bien publicamos un estudio que era un estudio prospectivo sobre la regulación de la cocaína para uso adulto. Hoy les voy a platicar un poco sobre ese estudio porque aunque vamos actualizando, pues eso sigue siendo lo más vigente. Entonces, ¿por qué decidimos emprender este estudio? Pues porque el mercado ilegal de la cocaína para uso recreativo es la principal amenaza para un paz estable y duradera en Colombia. Esto lo sabemos. La violencia continúa siendo asociada al narcotráfico y sabemos que va aumentando cada año y pues obviamente ahorita Colombia está viviendo una crisis de la violencia en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales. Entonces eso lo estamos viendo. El uso adulto de la cocaína es el principal destino de los cultivos de cocaína. La mayoría de la hoja de coca que se cultiva va a la cocaína y las personas que lo consumen son personas adultas que no lo usan para un uso medicinal o terapéutico, ni tampoco por un uso ancestral. Es importante saber también que hay daños ambientales que tienen que ser reversibles y eso solo se puede hacer diseñando una política distinta. Entonces eso es lo que quisiéramos hacer y poner en el centro también en esta conversación sobre cómo sería la regulación para uso adulto. Menos del 1% de las muertes relacionadas con cocaína son por el consumo. La mayoría es por las consecuencias no intencionadas alrededor del mercado ilegal. Y que están entonces relacionadas con la producción y el tráfico y lo que ha generado este mercado ilegal. Estas 18 millones de personas están demandando un producto con mejores prácticas y de mejor calidad. Y también últimamente, porque hemos visto que hay una frustración institucional de no haber logrado acabar con la cocaína, de no haber llegado a ese objetivo y tiene a los gobiernos probando las mismas fórmulas pero con diferentes trajes. Entonces nosotros buscamos hacer un cambio a cómo se puede ir enfrentando estas problemáticas. Y por eso nosotros ponemos en el centro entonces cómo sería una regulación con justicia social, porque queremos una regulación, pero no es regular por regular, sino es regular por reparar el daño, es regular para poder cambiar las condiciones estructurales en las cuales vivimos. Entonces, tenemos que pensar en un marco de justicia social y eso hay 4 principios que promovemos para ese marco. 1, enfrentar activamente las dinámicas de opresión y privilegio. Esto es importante porque sabemos que hay 2 grupos que han sido afectados principalmente y eso es entonces reconocer la existencia de estos grupos. Muchas personas consumen cocaína sin ningún tipo de repercusión negativa en su vida, pero sabemos que hay muchos más que sí tienen esas repercusiones. Entonces, reconocemos estos grupos como personas usuarias y como comunidades cultivadoras. Generar acciones afirmativas y retributivas para nivelar la balanza de la justicia. Entonces, también ir pensando cuáles son esas acciones afirmativas que tenemos que poner en el diseño de una ley y destinar recursos hacia la reparación del daño. Sabemos que no va a ser suficiente nada más regular, sino que tenemos que buscar cómo se utiliza esos recursos para crear programas de reparación. Entonces nosotros hicimos este estudio prospectivo en la formulación de políticas públicas anticipatorias en la regulación del mercado recreativo de la cocaína para el año 2034. Sé que no tengo mucho tiempo, entonces voy a intentar ir pues lo más rápido posible. Entonces, nuestro objetivo general obviamente era explorar cómo sería el futuro de la regulación de este mercado en Colombia para conocer las ventajas y escenarios del fenómeno de aquí al 2034 y de ahí poder construir estratégicamente cuáles son los cambios que necesitamos estar viendo.
Entonces, un poco de la metodología, y pueden encontrar este estudio completo, obviamente, pero era hacer un estado del arte, dónde estamos, cuáles son las tendencias mundiales, y de ahí ver cuáles son los factores de cambio, los variables, el juego de actores y los escenarios posibles y las estrategias. Yo voy a hablar, aquí pueden ver algunos de los 35 actores claves que encontramos, que son de gobierno, sociedad civil, militares, ¿no? Actores ilegales, quienes están involucrados en el mercado y otros que presionan, incluyendo, por ejemplo, comunidades cultivadoras. También 26 agentes de cambio que van a entonces estar dando esta transformación, algunos de los más relevantes. Aquí tenemos los retos que obviamente tenemos muchos retos y el escenario político es el reto más grande. Pero algunos de las variables estratégicas para nosotros era el modelo de comercio justo y sostenible, que eso es importante, que cuando empezamos a pensar en una regulación, ¿cómo lo hacemos dentro de este paraguas de comercio justo? El comportamiento del consumo de cocaína a nivel global, que solo hemos visto aumentar con el tiempo, la violencia y el tráfico de sustancias y cómo eso afecta la situación que sucedió en Argentina hace unos meses, pues nos demuestra que las personas pueden ser altamente afectadas por la adulteración y en este caso pues sucedió varias muertes, ¿no? Sistemas de recolección de información cualitativa y cuantitativa, que eso nos va a ayudar a entender mejor ese mercado, y finalmente la formulación de políticas orientadas a los enfoques de salud pública y a los derechos humanos. Entonces sabemos que estos eran variables que iban a jugar con nuestro objetivo. Entonces, nosotros creemos que el modelo de comercio justo y sostenible tendríamos que llegar a una meta de que entre 30 y 50% del mercado cabe dentro de esas definiciones. Esto ya lo hablé un poquito, pero que entonces se tendrán menos de 30 millones de consumidores pese al aumento poblacional. Entonces, esto es entender que va a aumentar un consumo, pero que se va a mantener estable. Obviamente, la cifra de personas muertas en Colombia por las actividades relacionadas con el mercado ilegal es algo que afecta cuáles son las políticas públicas que se van a tomar. Y la recolección, ya hablé un poco de esto. Entonces, ahora tengo 3 momentos donde vimos o propusimos ciertos escenarios, ¿no? 2022, aquí estamos en 2022 por fin. Bueno, vamos a ver si ha funcionado nuestro estudio prospectivo, ¿no? El nivel de información en términos de consumo ha incrementado. ¿Sabemos más del consumo? Sí, porque hay más gente que están dispuestos a hablar de su consumo. La ruta administrativa para la implementación de políticas que abordan el problema desde una aproximación territorial han sido clarificadas. Ya sabemos y valoramos las experiencias con coca, ¿no? Ya existen más estudios sobre esto. Existen ya más centros de estudio de la hoja de coca, ¿no? Y estamos viendo la evolución de la implementación del punto 4 en el sentido de Colombia, pero ahí es donde también tenemos que pensar, no ha funcionado. No ha funcionado, ¿y por qué? Y entonces eso cómo nos va a afectar a largo plazo. Lo que sí pensamos en este 2022 es que ya iban a existir métodos para estimar la demanda de las drogas entre personas que usan drogas, y eso yo creo que viene de la sociedad civil. Nosotros estamos haciendo esos estudios desde la encuesta global de drogas, desde encuestas que hacemos a nivel nacional. Entonces hay más países que sí han implementado una política pública con el enfoque de reducción de riesgos y daños. Esto lo sabemos. Sí seguimos con una cifra de alrededor de 20 millones de consumidores, pero desafortunadamente las ganancias de estos negocios siguen siendo grandes y los grupos del crimen organizado que participan siguen usando la violencia como una forma de regular este mercado. Entonces nosotros pensamos, bueno, en 2028, ¿cómo va a ser? Va a haber algunos cambios y aquí solo voy a mencionar algunos, ¿no? Algunos países han iniciado diálogos, acuerdos bilaterales de cooperación para la importación y exportación reguladas de cocaína. Creemos que en unos años tal vez eso va a haber sucedido,
tal vez, y más si hay una revisión crítica por parte de la OMS, por parte de las Naciones Unidas, que eso puede dar respaldo a esa posibilidad de tener esos diálogos compartidos. Otra cosa que va a haber sucedido con o sin los gobiernos es que el mercado de drogas en Internet se ha consolidado y tiene una participación equitativa en el comercio justo de cocaína. Sabemos que en Internet hay vendedores que están diciendo esto es una cocaína sin sangre, ¿no? Entonces, eso ya va avanzando. Los gobiernos tienen que decidir cómo vamos a consolidar, cómo vamos a hablar de estos mercados, ¿no? Y las preferencias del consumidor estarán fuertemente influenciadas por las características del mercado justo. Esto lo sabemos. Las personas quieren ropa que sea de mercado justo, café y cocaína que sea de mercado justo. Y ahora si llegamos al 2034, pasito a pasito, eso es nuestro escenario apuesta, ¿no? Estamos por betting en esta apuesta. Es de que ya vamos a haber consolidado las bases para el desarrollo de una política pública sobre la cadena productiva de la cocaína, ¿no? De que las perspectivas de un comercio justo y sostenible son de la misma intensidad para cada uno de los actores, ¿no? Vamos a haber aprendido y tener a la academia, los partidos liberales, las comunidades cultivadoras, las redes de farmacéuticas, las asociaciones de familiares. Vamos a todos estar trabajando en el sentido de un proceso de regulación del mercado. Y a pesar de esto, sabemos que Colombia va a seguir siendo un país de producción y de tránsito por todo lo que lo rodea, ¿no? Y que entonces de ahí van a haber tomado ciertas apuestas sobre cómo sería la regulación de la cocaína. Y sin duda, la regulación de la marihuana y de la cannabis, eso va a influenciar la posibilidad de hacer una regulación de cocaína. Entonces, cuando nosotros en 2017 hicimos una encuesta solamente con personas que usan cocaína, 71% dijeron que preferían comprar en un centro de distribución o dispensario. Entonces, las personas están dispuestos a ir a un lugar, pero no quieren medicalizar el modelo, ¿ok? No quieren ir a una farmacia. 15% estarían de acuerdo con comprar en un lugar que es del gobierno, ¿no? Ellos creo que prefieren que fuera algo del tercer sector o de algo que fuera aparte del gobierno. Y algo muy importante, 84% pagarían más de lo actual bajo criterios de mercado justo. Esto pensando que un gramo de cocaína en Nueva York cuesta $100 en promedio. Un gramo de cocaína en Europa cuesta 100 euros. Entonces, estos son precios muy altos, pero ¿cuánto de eso se queda en Colombia? Menos del 1% de esas ganancias se queda en Colombia. Entonces, si pudiéramos diseñar una política pública bajo criterios de mercado justo, más de esas ganancias podrían quedarse en Colombia y no estar entonces perdiéndose en el tránsito y el trasiego de la sustancia. Entonces, cuando nosotros propusimos un modelo de regulación, hablábamos entonces de una cadena de producción donde el Estado estaría en control de la cadena, desde la cosecha y desde el polvo para llegar entonces al usuario final, de que entonces la producción de la hoja de coca y la pasta base estarían en manos de los agricultores, que ellos podrían seguir cosechando, que venderían entonces al gobierno, el gobierno lo compra y el refinamiento podría ser en laboratorios, universidades públicas que son seleccionadas por el gobierno para hacer ese refinamiento de la hoja de coca o pasta. Entonces, la distribución podría ser a través de dispensarios estatales o podría ser a través de centros culturales, que es algo que a mí siempre me ha gustado. Tendrías sí tener que registrarte para poder comprar el producto final, pero no sería un modelo medicalizado, sino que yo como persona adulta tengo la posibilidad de cierta cantidad. Y nosotros habíamos propuesto que cualquier persona adulta puede comprar 1 gramo de cocaína en estos dispensarios. Esto era nuestra propuesta y pensamos, uy, tenemos muchos años para esperar esto, pero de repente vimos que seguían haciendo lo mismo sin ningún cambio. Y esto es una de las piezas gráficas que se usó desde la campaña Coca Regulada, Paz Garantizada. La guerra contra las drogas está matando a nuestros jóvenes. Necesitamos cambiar de estrategia. Y por eso
aplaudimos mucho y acompañamos el proceso de la presentación de un proyecto de ley en Colombia que se titulaba Por medio del cual se establece el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados y se dictan otras disposiciones. Esta ley fue presentada en agosto de 2020, fue discutida en abril 2021 y fue aprobada en la primera comisión, en la comisión primera del Senado. 15 senadores votaron a favor y 5 en contra. Esta iniciativa fue presentada por los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia y ellos pues ahora, como ha habido muchos cambios políticos, no ha avanzado más la discusión, pero en la primera comisión sí fue aprobada. ¿Y qué dice la ley? El proyecto de ley busca crear una regulación de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivas y no psicoactivas. Entonces, esto es importante porque sí está contemplando bebidas, alimentos, cosméticos a base de la hoja de coca. El enfoque es salud pública, derechos humanos y la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y también podríamos agregar ahí desarrollo para comunidades cultivadoras. El objetivo es quitar el control del mercado de las estructuras criminales y así reducir los daños asociados al crimen organizado y al mercado ilegal, que obviamente es lo que más nos ha preocupado. Los beneficios pues son que es muy probable que la violencia podría bajar, que el cultivo en zonas protegidas, ¿no? El medio ambiente también podría disminuir. Se podrían mejorar las condiciones de vida en las zonas cocaleras sin que éstas sigan expuestas a las amenazas de grupos armados, es de cómo les podemos entonces acompañar con servicios, asegurar que ellos tienen toda la capacidad técnica que requieren por poder pues mejorar su calidad de vida. El Estado podría utilizar los recursos recaudados por un mercado regulado en la prevención y mitigación del daño y en la investigación y también en la reparación del daño. ¿Cuáles son los servicios que esas comunidades requieren para poder mejorar su calidad de vida? Y pues obviamente también cambiar cómo es la confianza entre el Estado y las comunidades cultivadoras y las personas usuarias. Ya no perseguir a personas usuarias, sino buscar una forma de tener conversaciones donde la reducción de riesgos y daños también está en el centro. Y finalmente, algunas de las preguntas que busca responder este proyecto de ley es cómo deberíamos pensar en la regulación. ¿Cómo funcionaría? Y esta ley responde a esas preguntas, además de, obviamente, el estudio que ya les platiqué. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo podemos realmente definir, y la ley lo hace, el uso no problemático, el uso farmacéutico y de investigación y el uso problemático, ¿no? ¿Cuándo sí deberíamos poder intervenir o es necesario que una persona puede buscar ayuda para su consumo? Y obviamente, uno de los grandes objetivos es cómo proteger a los pequeños cultivadores. Entonces, y no somos los únicos que están trabajando esto, y hace unas semanas salió el libro Cómo regular estimulantes de Steve Rawls y Transform, donde también él pone en el centro diferentes modelos de regulación que podrían funcionar, incluyendo la hoja de coca, y obviamente pues pudimos acompañar este proceso. Pero como conclusiones, nada más quiero decir 4 cosas, ¿no? Existe una serie de consecuencias no intencionadas provocadas por una política de prohibición. Esto ha sido basado en el estigma, en el miedo y en la falta de investigación y falta de evidencia. No estamos llegando a nuestros objetivos de reducir ni la demanda ni la oferta y no estamos viendo por el bienestar de la población. Entonces, algo tiene que cambiar. No podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Tenemos que ser pragmáticos, como han sido muchos países en sus políticas de drogas. Las comunidades cultivadoras y las personas usuarias tienen que estar en el centro del diseño de la regulación legal. De ahí tenemos que partir. Ellas y ellos tienen que estar tener sus voces escuchados en el diseño de esto. El propósito de la regulación tiene que ser una transición de un mercado legal. No puede ser nada más que vamos a crear un mercado paralelo. Tenemos que pensar cómo vamos a transitar a las personas que actualmente participan en un mercado legal ilegal a la legalidad. Queremos que ellos tengan formalidad, que tengan trabajo, que pueden reinsertarse de una forma adecuada en la sociedad. Entonces, esto está en manos del Estado. El Estado tiene que crear beneficios y incentivos para las dos comunidades claves, personas usuarias y comunidades cultivadoras. El consenso se está fragmentando, lo vemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y nuestro trabajo como sociedad civil es poner la evidencia en la mesa. ¿Qué es lo que realmente sabemos? ¿Y cómo podemos partir de eso para diseñar políticas públicas que ponen
los derechos humanos, la justicia social y la reparación del daño como ejes fundamentales. Todo esto está en nuestras manos y es posible, y solo necesitamos la voluntad política y poder trabajar en conjunto para avanzar. Con eso, por favor, pueden ir a visitar nuestras páginas cocaregulada.com y también los esperamos en el Instituto RIA y en Acción Técnica Social. Y ahora nos vemos en el panel. Muchas gracias.